Vamos a dar comienzo a la clase de fiebre. La fiebre es el aumento de la temperatura corporal por encima de los valores habituales. Estos son entre 36,5 grados centígrados a la mañana y 37,5 por la tarde. Esta variación es lo que se denomina ritmo térmico circadiano y es de 0,6 grados centígrados. En esta diapositiva vamos a explicar la fisiopatología de la fiebre. Toxinas bacterianas, como las producidas por estreptococo y estafilococo, que son bacterias gram positivas, o las endotoxinas, que son polisacáridos producidos por bacterias gram negativas, o los virus, son pirógenos exógenos, como así también mediadores de inflamación y reacciones inmunitarias actúan sobre el sistema inmunitario, sobre los monocitos, los macrófagos y las células del endotelio, provocando la producción de citoquinas pirógenas, como por ejemplo interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interferón. Estas, a través de la circulación, llegan al hipotálamo, al endotelio del hipotálamo anterior, y tienen un efecto, estos pirógenos endógenos, a través del órgano vasculoso de la lámina terminalis, que es un conglomerado de vasos que irrigan al hipotálamo y al tercer ventrículo. Estos pirógenos se transforman ahí en prostaglandinas E2, las cuales provocan una liberación rápida de AMP cíclico que lo que provoca también es un incremento del punto preestablecido de la termorregulación. Entonces va a haber una vasoconstricción periférica con un ahorro de calor, que es lo que va a terminar provocando el aumento de la temperatura y fiebre. Teniendo en cuenta los valores de temperatura, vamos a decir que nuestro paciente está febril si el valor que tiene es mayor o igual a 38 grados, o subfebril si el valor es igual o mayor a 37,5. Acá tenemos algunas imágenes de pacientes febriles de distintas causas. Podemos ver, por ejemplo, la figura que está en el medio con una característica que podemos pensar que es la cachetada neumónica, que es la que se ve esos cachetes más enrojecidos que se ven en los pacientes que tienen neumonía frecuentemente. A veces uno ve la cachetada neumónica unilateral. Y el paciente que está a la derecha, que se ve una imagen eritematosa en alas de mariposa, son pacientes que se ve esto característico en los pacientes con lupus, y el lupus, como vamos a ver, es una de las causas de aparición de fiebre. O sea, no solo tenemos que pensar en enfermedades infecciosas, sino otras enfermedades que no son infecciosas. Tenemos que tener en cuenta también a la clasificación de fiebre. Podemos clasificarla de acuerdo a su duración o de acuerdo al patrón que tenga. De acuerdo a la duración, vamos a decir que es aguda si dura menos de 15 días, prolongada si dura más de 15 días, y fiebre de origen desconocido cuando dura más de 3 semanas, con por lo menos 3 tomas mayores a 38,3, y sin un diagnóstico etiológico aun cuando hemos tenido al paciente internado o a veces no internado, pero bajo estudios durante por lo menos una semana. De acuerdo a su patrón, puede ser intermitente. Las elevaciones térmicas retoman a valores normales durante cada día de fiebre, por ejemplo en los abscesos bacterianos, en la tuberculosis miliar o en los linfomas. Puede ser continua cuando no presenta variaciones mayores a medio grado por día, por ejemplo en la neumonía neumocóxica. Remitente, durante su evolución nunca llega a cifras normales, y la mayoría de las afecciones febriles se presentan de esta manera. Y recurrente, cuando reaparece luego de uno o más días sin fiebre cuantificada, esta a su vez puede presentar patrones intermitentes, continuos o remitentes. Se la denomina fiebre en dromedario. En cuanto a las causas de fiebre, como podemos ver en esta diapositiva,
son diversas, no siempre son infecciosas, aunque estas son las más frecuentes. Dentro de estas, las infecciosas pueden ser tanto provocadas por bacterias, virus, parásitos o micosis. Las infecciones más frecuentes son las respiratorias altas y bajas, gastrointestinales, infecciones de piel y de partes blandas, infecciones del sistema nervioso, infecciones geniturinarias. Dentro de las causas neoplásicas, los linfomas y las leucemias, los carcinomas de células renales, carcinomas gastrointestinales, cáncer de colon, por ejemplo, cáncer de páncreas, mixoma auricular, hepatocarcinomas, carcinomatosis diseminada, el cáncer de mama, cáncer de pulmón, neuroblastomas y los tumores del sistema nervioso central. Dentro de causas inflamatorias autoinmunes, la enfermedad inflamatoria intestinal, la hepatitis granulomatosa, la amiloidosis, el lupus eritematoso sistémico, polimialgia reumática, vasculitis, fiebre reumática, artritis reumatoide, poliarteritis nodosa, enfermedad de Still, tiroiditis subaguda con hipertiroidismo. Hay drogas que también pueden provocar fiebre, como la anfotericina B, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa y la atropina. Por último, la fiebre facticia, que podemos llegar a darnos cuenta que se trata de este tipo de fiebre porque el paciente, cuando aumenta la temperatura, no está acompañado de los síntomas que frecuentemente vemos en la fiebre, como sudoración, deterioro del estado general, cefalea. Ninguno de esos está presente en el caso de fiebre facticia. Quise hacer un poco de hincapié en cuanto a las causas infecciosas de fiebre de origen desconocido, porque dentro de las causas de fiebre de origen desconocido neoplásicas son las que nombramos en la diapositiva anterior, pero dentro de las infecciosas que pueden dar fiebre de origen desconocido, tenemos los abscesos abdominales, sufrénicos, hepáticos o renales, la osteomielitis, la endocarditis bacteriana subaguda, infecciones de la vía biliar, la colangitis bacteriana subaguda, tuberculosis, salmonelosis, brucelosis, listeriosis, sífilis, leptospirosis, la citacosis, la clamidia citasi, la mononucleosis infecciosa, citomegalovirus, HIV, sinusitis y tromboflebitis séptica, entre otras, ¿no? Teniendo en cuenta que la fiebre es un signo, porque es algo que nosotros con un termómetro podemos constatar, tenemos que saber que este signo puede estar acompañado de otros signos, que muchos de ellos son signos de alarma, como por ejemplo la alteración de la función mental como confusión o la rigidez de nuca o de cuello, que son signos que van a aparecer en los pacientes que tienen una meningitis o también pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, que además de la cefalea y estos signos que estábamos diciendo, también pueden aparecer fiebre en las hemorragias. Manchas pequeñas de color rojo púrpura en la piel, o sea, petequias también se van a presentar en pacientes con meningitis o meningococo. Hipotensión arterial en un paciente con sepsis. Taquicardia y taquipnea, o sea, aumento de frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia respiratoria. Dificultad en la respiración, que sería disnea. Temperatura mayor a 40 o inferior a 35 grados, o sea, una hipotermia, y la deshidratación. Y en cuanto a los síntomas, el paciente puede tener sudoración, sensación de frío y escalofríos, dolor de cabeza, o sea, cefalea, dolores musculares, mialgias, pérdida de apetito, hiporexia, irritabilidad, astenia y fotofobia. Es importante diferenciar fiebre de hipertermia. En el caso de la fiebre, como vimos en la fisiopatología, hay un incremento en el punto preestablecido de la termorregulación, lo cual no ocurre en casos de hipertermia. Ahora, ¿cuáles son las causas de hipertermia? Los golpes de calor. Por ejemplo, alguien que ha estado al sol durante mucho tiempo, durante un día, exceso de ejercicio, sobre todo en un lugar inadecuado, sea poco ventilado y muy caluroso, hipertermia maligna a la anestesia y la hipertermia hipotalámica por accidente cerebrovascular. Estas dos últimas no son obviamente las más frecuentes.
Esta diapositiva es para mostrarle algunos de los hallazgos, los signos que podemos encontrar en pacientes febriles. Empezando de la parte de arriba, de izquierda a derecha, vamos a ver un paciente con una poliarteritis nodosa. Siguiendo hacia la derecha, el pie, una placa eritematosa bien definida que se ve en las erisipelas. También esa es una erisipela en miembro inferior, obviamente, y después la de al lado es una erisipela en la cara. Son los dos lugares donde más frecuentemente uno puede ver una erisipela, son infecciones por estreptococo. La última de arriba es una fascitis necrotizante, ya hay un compromiso más profundo, o sea, no solamente de la parte superficial de la piel. Y si empezamos a ver las de abajo, todas son causas de fiebre, la de abajo es un paciente con aderopatías por una micosis, o la diapositiva del medio, la foto del medio, que muestra a un paciente joven con adenopatías por un linfoma. Y la última diapositiva, una paciente con ictericia francamente evidenciable de piel y de mucosas y de conjuntivas, perdón, donde tenemos que pensar no solo en enfermedades infecciosas como una hepatitis, sino también en algunas enfermedades neoplásicas que pueden producir lo que se llama una ictericia fría. Bueno, ¿qué hacemos cuando un paciente llega al consultorio con fiebre? Lo que tenemos que hacer es empezar la historia clínica con un interrogatorio. Le vamos a preguntar cuántos días de evolución tiene esa fiebre, qué característica tiene, o sea, qué patrón tiene, como vimos, si era continua, recurrente, remitente. Si el paciente tomó algo para bajar la fiebre y bajó fácilmente con antitérmicos o remite espontáneamente. Si el paciente tuvo viajes recientemente, si tiene síntomas que acompañan esa fiebre, como vómitos, diarrea, tos, disnea, disuria, dolores abdominal, dolor articular o mialgias. Esto nos va a ayudar mucho la anamnesis por aparato, porque por ahí el paciente puede no darse cuenta de alguna o no referirnos a algún síntoma, y entonces cuando nosotros le preguntamos lo recuerda y lo expresa. Vamos a preguntarles antecedentes personales o familiares que nos van a ayudar también. Por ejemplo, si el paciente convive con algún familiar que esté cursando una tuberculosis o esté bajo tratamiento, nos va a ayudar a ver cuál puede ser el origen de la fiebre. Y una vez que hicimos el interrogatorio, vamos a pasar a un examen físico exhaustivo, como sabemos bien, ordenado de arriba hacia abajo y absolutamente completo, para poder ver de dónde puede venir esa fiebre. Una vez que terminamos con todo esto, pasamos a la lista de problemas. Vamos a dividirlo en problemas agudos, que son todos los signos y los síntomas que tiene el paciente; problemas crónicos, que van a ser sus antecedentes; crónicos activos, los que nos traen alguna dificultad en este momento o el paciente necesita algún tratamiento como para controlarlos; y los pasivos, los que no necesitan de tratamiento o alguna asistencia en este momento. De toda esa lista de problemas vamos a tomar un dato guía, lo más representativo, que en caso de fiebre puede ser perfectamente el dato guía, la fiebre. Y a partir de ahí vamos a empezar a pensar en distintos diagnósticos hasta que nos quedemos con un diagnóstico o con 2 o 3 diagnósticos presuntivos, y luego a través de los exámenes complementarios que recién acabamos a pedir, vamos a poder confirmar o descartar los diagnósticos que pensamos. Bueno, como habrán visto, hay demasiadas causas de fiebre como para quedarnos sentados. Así que espero que esto haya sido un buen disparador para estimularlos para ir a estudiar. Gracias por escuchar.